La presidenta Dina Boluarte insistió nuevamente, es más, se ha generado una comisión para poder coordinar ya sea el retiro de Perú del Pacto de San José de Derechos Humanos y en general el retorno de la pena de muerte. Una niña de 12 años fue asesinada en Villa María del Triunfo, un crimen que ha generado indignación y cuestionamientos sobre la respuesta policial y las medidas para prevenir la violencia contra menores. Gerson Alexander Juárez Tapia, de 26 años, fue identificado como el responsable confeso. Los padres de la víctima acudieron a la comisaría con información que vinculaba a Juárez con la desaparición de la menor, pero la intervención policial se realizó varias horas después. Para entonces el cuerpo ya había sido escondido bajo la cama del sospechoso. Ante esta abominable caso y situación, la presidenta Dina Boluarte propuso abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores, postura respaldada por el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y otras autoridades. Y al respecto, hagamos un recuento de los top casos emblemáticos de ejecuciones por pena de muerte que han ocurrido en nuestro país. El primer antecedente histórico en la época republicana se cita para 1824, cuando Simón Bolívar dictó un primer decreto instaurando la pena de muerte para quienes se enriquezcan. Escuchen, pena de muerte para quienes se enriquezcan ilícitamente en perjuicio del Estado. Posteriormente, a partir de 1957, hubo casos frecuentes vinculados a crímenes contra menores de edad y policías, así como un emblemático caso de espionaje a favor de Chile. Veamos, tiempos contemporáneos. 12 de diciembre de 1957. Violación y asesinato de menor. El ejecutado Jorge Villanueva Torres, conocido también como el monstruo de la quebrada de Armendáriz o el monstruo de Armendáriz. Este es un caso emblemático. Él hasta su muerte dijo que no había sido él y que lo habían sindicado por ser negro. Sin embargo, quien había sido el real culpable había sido un joven aristócrata que parecía que estaba en drogas. Pero finalmente lo pusieron a él como el culpable, que era un hombre medio indigente que andaba cerca de los acantilados de Miraflores, entre Miraflores y Barranco, donde está ahora la bajada de Armendáriz, y bueno, según dice, lo sindicaron simplemente por su color de piel. Pero fue ejecutado el 12 de diciembre de 1957. De ahí tenemos un segundo caso. 10 de octubre de 1966, violación y asesinato a menor de edad. El ejecutado Guillermo Lavalle Vázquez, conocido también como Pichuzo. En 1963, Lavalle secuestró, intentó ultrajar y asesinó brutalmente al pequeño Américo Chihuán, condenado a muerte en 1966. Fue ejecutado en la isla San Lorenzo, cerrando un caso que marcó la justicia peruana. Cajamarca, 11 de septiembre de 1970, violación y asesinato de un menor de edad. Udilberto Vázquez, condenado por violación y asesinato, fue ejecutado en 1970 en Cajamarca, aunque señalado como culpable, su defensor cuestionó la sentencia. Su tumba se transformó en lugar de devoción popular, mientras su caso permanece entre justicia y leyenda. Lima, 11 de septiembre de 1970. Ahí nada más cerquita, robo de un banco y asesinato de un policía y un empleado. En 1973, Alejandro Lastra Villavicencio y Gerardo Pinto Talcahuamán fueron fusilados luego de ser acusados de matar a un policía y a un empleado durante un asalto a un banco. 29 de noviembre de 1973, asalto a un banco y asesinato de un policía y un empleado. Alejandro Lastra Villavicencio y Gerardo Pinto Talcahuamán fueron ajusticiados por matar a un policía y a un empleado del banco durante un asalto. En los años en que la pena de muerte estuvo en vigencia en el Perú, entre 1957 y a 1979, fueron ejecutados 7 hombres por matar a miembros de las Fuerzas Armadas.
La última ejecución fue aplicada en 1979. 18 de diciembre de 1973. Robo a un banco y asesinato a un policía. José Eduardo Murillo Andrade, también conocido como Patita de Cuy. Luego tenemos el 19 de junio de 1974. Asesinato de un policía. El 30 de octubre de 1973, 6 delincuentes robaron más de 100.000 soles de la Mutual Santa Rosa en Miraflores, asesinando al guardia civil Fermín Santana. Tras una persecución, 3 fueron capturados. El asesino Juan Macharé fue fusilado en 1974 y aparece junto a otros asaltantes y detenidos, José María Paz Bracamonte, alias Siete Lucas, y Juan Macharé Zapatas, alias Negro Macharé. Luego tenemos el caso del 4 de febrero de 1976, asalto a un banco y asesinato de un policía. Luis Uscubilca Patiño y Alfredo Benítez Caldas también fueron ejecutados por matar a un guardia civil durante un asalto a una agencia bancaria. 4 de febrero de 1976, asalto a un banco y asesinato a un policía. Luis Uscubilca Patiño y Alfredo Benítez Caldas también fueron ejecutados por matar a un guardia civil durante un asalto a una agencia bancaria. Finalmente, por espionaje en favor de Chile, el queso de las dietas, Julio Vargas Garayar, ex suboficial de la Fuerza Aérea del Perú, fue condenado a muerte por espionaje a favor de Chile en 1978. Tras entregar información confidencial sobre bases aéreas peruanas, fue fusilado el 20 de enero de 1979, siendo hasta la fecha el último peruano ejecutado. Qué complicado en estos tiempos que mucha gente, evidentemente y con justa razón, me incluyo, muchas veces he sentido esa misma necesidad de expresar. Cuando vemos estos asesinos, violadores, de niñas, sobre todo de niños, y son prácticamente encontrados en flagrancia, un poco más, los encuentras pues en su casa, ¿no? La criatura muerta, o la mujer, lo que fuera. Que dices, pues esta persona no tiene remedio, o sea, pena de muerte. En un país en el que nos encontramos con tanta corrupción, también tiene que ser un tema muy, muy delicado y muy estudiado, si es que se diera, para que precisamente gente inocente no corra el riesgo de ser encontrada culpable forzosamente y condenada a muerte. Como ya aparentemente también en el caso del monstruo de Armendáriz se habla mucho de eso, que era inocente y que se le condenó a muerte sin mayores pruebas incluso, ¿no? Es más, se aduce también por una cuestión hasta medio política, que se le utilizó por ello, ¿no? Entonces es sumamente complicado en un sistema en el cual tienes en la policía, en la fiscalía, una extrema corrupción. Hay policías que quieren hacer su trabajo y tienes otro grupo de policías muy grande también que definitivamente no lo están haciendo y que más bien son delincuentes. O sea, muchas de las mafias que se han revelado tienen como cabecillas a policías. E incluso hace unas semanas estábamos hablando sobre el caso de esta chica que encontraron pedazos, que fue citada por este policía, justo lo hablábamos, ¿no? En la semana anterior, y en la que parece que hay otros policías más implicados en una especie de mafia. Entonces, ¿cómo haces? Porque hasta te pueden sembrar, me quiero liberar yo, el culpable, y le siembro a fulanito las pruebas para que sea a él a quien condenan y matan, ¿no? Entonces, primero hay que, o sea, hay que, repito, hay que analizarlo pero muy, o sea, quienes se encargarían de poder ver esta posibilidad de que se instaure nuevamente en el Perú tendrían que tener una investigación increíble, un análisis, un trabajo, y ser personas definitivamente con toda la capacidad ética, moral, en fin, y legal obviamente de conocimientos para poder establecerlo en un país en el cual también tienes que limpiar precisamente estas instituciones de todos estos personajes corruptos y delincuentes.
Sí, en ese sentido yo concuerdo bastante contigo, Ana Rosa. Hay varios pros y contras, digamos, o bueno, varias variables, vamos a decir, ¿no? Con respecto a la pena de muerte. De por sí, una que es, digamos, en contra es que es irreversible. Es irreversible y si confiamos en instituciones como el Poder Judicial o el Ministerio Público, hay un margen de error, o sea, puede fallar, pueden condenar a alguien que tal vez no sea la persona que ha cometido el delito, y al ser irreversible, o sea, estás matando a alguien que no es culpable. Entonces es, digamos, y en un país como Perú, en donde una persona ingresa a un sistema de hospitales por un caso de tal vez gripe y le terminan amputando. Correcto, pero es verdad, pero lamentablemente es mayor la cantidad de personas que son víctimas precisamente de este descuido. No, claro, pero eso no exime de que la menor cantidad también sean parte del país. Es como si tú dijeras, a ver, ahora que encima han puesto este impuesto, hacer que las empresas no domiciliadas como Facebook, por ejemplo, te hagan pagar impuestos, que al final hace que pagues más caro. No, claro. O sea, es un golpe demoledor a los emprendedores, demoledor y abusivo de parte del gobierno, ya, e ignorante además. Pero bueno, fuera de ese tema, fíjate, es como que dijeras, ¿sabes qué? Los impuestos tienen que ser voluntarios. El que buenamente pueda, pues que se acerque al Banco de la Nación y deposite para las obras del gobierno. ¿Cuánta gente crees que lo haga? No, la mayoría no lo haría. No, pues. De por sí, pero acá estamos hablando de personas, de vidas humanas. O sea, estamos hablando de personas que van a poder ser procesadas y van a tener al fin y al cabo una pena. O sea, van a ser condenadas. Claro, o sea, van a ser condenadas. Y condenar, digamos, a una persona que tal vez es inocente y la vamos a hacer una pena que es irreversible, o sea, entonces es ahí en donde sí habría el problema, porque si vamos a confiar en instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público que sueltan a delincuentes a un día de nada más haberlos capturado, entonces estamos dejando bastante grande el puesto. Y otra es que los lleves a otras zonas del país para que funden una comunidad ahí, o vivan ahí, convivan ahí, coexistan. No es mala idea, ya en una zona alejada de la civilización. O sea, porque no pueden, tampoco los puedes mezclar con el resto de la sociedad. Yo he pensado bastante con respecto a la pena de muerte. Me acuerdo que debatíamos en la universidad también, y yo he pensado que la pena de muerte sería factible nada más en flagrancia, en terrorismo. Creo que sería. Bueno, en terrorismo yo diría también en flagrancia, ¿no? También pueden equivocarse. Flagrancia, ¿no? Implica que ves a la persona en el acto. Bueno, también depende, ¿no? Porque no sé, llegas y encuentras al muerto, claro. Y te agarraron ahí y dicen, culpable, claro, exacto. Y te condenan, ¿no? Es que hay varios de hecho todo tiene que investigarse. Claro, hay varios márgenes de error, al final siempre se va a tener que investigar, pero es un tema que, como tú mencionaste antes, hay que debatirse con especialistas, con bastantes personas. Pero mira, si tuvieras que aplicar las normas, Martín Erasmo está muy callado hoy, por cierto, está pensativo, las normas así como han estado aplicando para la pena de muerte en esos casos hasta 1979, pues ahora nos quedaríamos prácticamente con muy poca gente en el Congreso de la República, de momento. Para empezar, for instance, claro, en la policía, en el Ministerio Público, en las entidades rectoras del país.